Hola, futuro abogado y amante del derecho. Bienvenido a otra lección de tu curso de Derecho Civil en Derecho Virtual. Hoy arrancamos con una nueva unidad, que es esencial para entender cómo funcionan las relaciones de propiedad cuando hay varios titulares, el derecho de copropiedad. Durante este video, exploraremos a fondo el concepto y la naturaleza jurídica de la copropiedad, así como sus características principales. Este tema es de gran relevancia porque, como verás, la copropiedad es una situación bastante común en la vida cotidiana y tiene implicaciones importantes en el ejercicio de los derechos y obligaciones de cada copropietario. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando varias personas son dueñas de un mismo bien? ¿Cómo se organizan para tomar decisiones y administrar ese bien? Esas son algunas de las preguntas que resolveremos hoy. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Para entender el derecho de copropiedad, primero debemos preguntarnos, ¿qué es exactamente la copropiedad? La copropiedad es la situación jurídica en la que dos o más personas poseen un mismo bien, compartiendo tanto los derechos como las obligaciones que emanan de esa titularidad común. En términos simples, cuando hablamos de copropiedad, estamos hablando de la titularidad compartida de un bien. Esto puede aplicarse tanto a bienes inmuebles, como una casa o un terreno, como a bienes muebles, como un automóvil o incluso una obra de arte. Imagínate que Claudia y Roberto heredan una casa de su madre. Ambos son ahora copropietarios de una casa, lo que significa que tienen derechos y obligaciones respecto a ella que deben de ejercer de manera conjunta y coordinada. Según el artículo 938 del Código Civil Federal, hay copropiedad cuando una cosa o derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Este concepto es fundamental para entender cómo se regulan los derechos y deberes en la propiedad compartida y cómo se pueden garantizar la convivencia pacífica entre los copropietarios. La copropiedad se diferencia de otros tipos de propiedad en que ningún copropietario tiene un derecho exclusivo sobre una parte específica del bien, sino que todos los copropietarios tienen un derecho pleno sobre la totalidad del bien, aunque limitado por los derechos de los demás copropietarios. Imagina, por ejemplo, Claudia decide vender la casa que comparte con Roberto sin consultarlo. ¿Podría hacerlo? La respuesta es no. Según el artículo 943 del Código Civil Federal, ninguno de los copropietarios podrá, sin el consentimiento de los otros, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Esta norma busca asegurar que las decisiones importantes sobre el bien compartido se tomen de manera consensuada, respetando los derechos de todos los copropietarios. Así, cada uno de ellos tiene derecho de veto sobre decisiones que puedan afectar la propiedad en común. Ahora bien, profundicemos un poco más en la naturaleza jurídica de la copropiedad, también conocida como propiedad pro indiviso. La copropiedad se basa en la idea de que todos los copropietarios tienen un derecho pleno sobre el bien, pero este derecho está limitado por los derechos equivalentes de los otros copropietarios. Esto significa que ningún copropietario puede disponer del bien sin el consentimiento de los demás. Este principio es crucial para evitar conflictos y asegurar una convivencia armoniosa. Imagina que Roberto quiere alquilar la casa sin consultarlo con Claudia. ¿Sería esto válido? Claro que no. En un escenario de copropiedad, todos los copropietarios deben ponerse de acuerdo en decisiones importantes que afectan el bien común. De esta manera, la ley protege los intereses de todos los copropietarios y evita que uno de ellos tome decisiones unilaterales que puedan perjudicar a los demás. Pasemos ahora a las características principales del derecho de copropiedad. Una de las características más relevantes es la unidad del objeto. En la copropiedad, aunque existen varios titulares, el objeto de la propiedad es única e indivisible. Siguiendo el ejemplo de Claudia y Roberto, ambos son copropietarios de una sola casa. No hay una división física que permita decidir que Claudia es dueña de la cocina y Roberto del patio. Aquí el bien sigue siendo uno solo, y las decisiones sobre su uso y administración deben tomarse de manera conjunta. Esto nos lleva a la segunda característica, la cuota ideal o alícuota. Cada propietario posee parte ideal del bien, llamada cuota, que representa su participación en la propiedad. Esta cuota no se refiere a una parte específica del bien, sino a un porcentaje de la totalidad. Por ejemplo, Claudia podría tener el 60% de la propiedad y Roberto el 40%, pero ninguno posee una parte concreta de la casa. ¿Qué implica esto en la práctica? Que ambos tienen derecho a utilizar toda la casa, pero deben de hacerlo de manera que no perjudiquen el derecho al otro. Otra característica esencial es el derecho de uso y goce del bien común. Todos los copropietarios tienen derecho a utilizar y disfrutar el bien, siempre que su uso no perjudique a los demás copropietarios.
Imagina que Roberto decide organizar una gran fiesta en la casa heredada, pero Claudia prefiere mantener un ambiente tranquilo. ¿Quién tiene la razón? Según el artículo 945 del Código Civil Federal, cada copropietario podrá servirse de la cosa en común siempre que disponga de ella conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes usarla según su derecho. Esta disposición asegura que el derecho de uso y goce se ejerza de manera equitativa y respetuosa, tomando en cuenta los intereses de todos los copropietarios. Este equilibrio es fundamental para evitar conflictos y asegurar que todos puedan disfrutar del bien común. Otra característica importante de la copropiedad es la posibilidad de que cada copropietario disponga de una cuota. Cada propietario tiene la facultad de vender, donar o gravar su cuota, sin necesidad del consentimiento de los otros copropietarios, siempre que estos no afecten los derechos de los demás. Por ejemplo, Claudia podría decidir vender su 60% de la casa a un tercero, y aunque Roberto no puede oponerse a la venta, sí tiene ciertos derechos. ¿Sabes cuáles son estos derechos? Según el artículo 969 del Código Civil Federal, los copropietarios tienen derecho del tanto respecto de la cuota de los demás copropietarios. Esto significa que Roberto tendría un derecho preferente de adquirir la cuota de Claudia en las mismas condiciones que el comprador interesado. Este derecho del tanto es una protección que busca evitar la entrada de personas desconocidas o no deseadas en la comunidad de copropiedad, manteniendo así la armonía y la buena convivencia. Como ves, la copropiedad es una figura jurídica compleja que implica tanto derechos como obligaciones. A lo largo de esta lección, hemos visto que la copropiedad se rige por principios como la unidad del objeto, la cuota ideal, el uso y goce equitativo del bien común y la posibilidad de disponer de las cuotas individuales. Estos principios son esenciales para asegurar que los derechos y obligaciones de cada copropietario se respeten y se ejerzan de manera justa. ¿Te das cuenta de cómo estos principios ayudan a prevenir conflictos y a promover la cooperación entre los copropietarios? En conclusión, el derecho de copropiedad es una herramienta legal fundamental en el derecho civil mexicano que permite a varias personas compartir la propiedad con un bien de manera ordenada y justa. A través de ejemplos como los de Claudia y Roberto, hemos visto cómo la ley busca proteger los derechos de todos los copropietarios, promoviendo la toma de decisiones en conjunto, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. Como futuro abogado, conocer y entender a profundidad el derecho de copropiedad te permitirá asesorar a tus clientes de manera efectiva, prevenir conflictos y asegurar que los derechos de todos los involucrados se respeten. Nos vemos en la próxima lección de Derecho Virtual, donde seguiremos explorando más sobre este fascinante mundo del derecho civil y las múltiples formas en que se pueden organizar las relaciones jurídicas en nuestro día a día.